Hola mis niñas, ¿cómo están? Muy buenos días. Como lo ofrecido es deuda, ahorita les voy a explicar nuevamente lo que es la transformación de la sisa, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo listo mi molde de la manga, ya lo tengo debidamente marcado de ambos lados, delantero, espalda, ¿sí? Y aquí tengo mi trazo delantero. Este es mi trazo delantero y voy a hacer la transformación de la sisa. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que yo ya he hecho todas las pinzas, el trazo base, vamos a hacer la transformación de la sisa. Entonces, desde este punto vértice formado por la línea de sisa y la línea de busto, vamos a sacar diagonalmente 2,5 centímetros. Les había dicho que pueden ser 2 o 2,5 dependiendo qué tanto de busto se tenga, ¿no? Pero en todo caso saquemos 2,5. 2,5 centímetros lo vamos a sacar desde este punto vértice en esta forma diagonalizada, ¿no? Hago una rayita pespunteada y saco 2,5 centímetros. Una vez que yo ya marco los 2,5 centímetros de una forma diagonalizada, entonces ahora sí voy a unir el punto de costura, no desde afuera, sino desde el punto de costura, pasando por el 2,5 y lo voy a unir hacia la sisa. De esta forma. Cojo uno y lo formamos. ¿Ya? Ahí ya tengo hecho mi acabado de sisa. En este modelo es diferente a los que sabemos hacer normalmente, que se acuerda que tomábamos la mitad y metíamos para adentro. Eso no va aquí, eso no lo hacemos aquí, solamente hacemos el cavado de la sisa, nada más, para lo cual sacábamos 2,5. Bien, una vez que yo ya tengo marcado el cavado de la sisa, ahora voy a medir 8 centímetros, que es una medida estándar para cualquier talla, es un valor fijo, ¿ya? Entonces eso lo voy a medir desde el punto de costura por el contorno del cavado que acabé de trazar, 8 centímetros. Entonces voy a medir 8 centímetros. Y yo les había dicho que lo deberíamos hacer así con la cinta paradita, ¿no? Cuando se traten de líneas curvas, lo hacemos paradito así. Y vamos a medir hasta donde me dé 8 centímetros. Aquí me da mi 8 centímetros, 8. Entonces este punto 8 es muy importante. Entonces marqué desde el punto 2 de costura hacia arriba 8. Bien, una vez que ya tengo hecho eso, ahora sí voy a coger mi manga. Aquí tengo la manga, pero yo la voy a cortar a la mitad, porque como estoy trabajando con el delantero, necesito solamente la parte delantera. ¿Por qué la necesito? Porque simplemente la quiero dibujar, la quiero calcar sobre mi molde base del delantero. Voy a calcar mi manga, ¿ya? Para no estar como la primera vez que yo les dije que miramos aquí, miramos allá, sino que sencillamente nos valemos de la manga, ¿sí? Y lo que hacemos es montarla sobre el trazo y dibujarla y ya está lista. Entonces, ¿cómo voy a hacer? En esta manga, en el cavado de la sisa, en esta parte de aquí, que es la misma que es de la blusa acá, ¿ya? Que son las partes que se van a coser, también tengo que yo marcar 8 centímetros. Yo ya lo he marcado. Desde el punto de costura hacia acá, voy a marcar también los 8 centímetros que marqué en la blusa, tienen que ir marcados en la manga. Entonces, como yo lo voy a montar y lo voy a virar, yo le hago un piquetito. Le pico aquí para saber que aquí son mis 8 centímetros. ¿Ya? Mis 8 centímetros. Pero hay un detallito que les quiero aclarar que no les había dicho en la clase anterior. Antes de hacer esto, yo quiero que ustedes elaboren primero la segunda pinza.
la del costado, porque también hay otro puntito que tienen que tomar muy en cuenta en el rato de recortar, y eso yo me olvidé de aclararles ayer. Entonces valga la oportunidad en este video que se lo estoy aclarando, ¿no? Entonces, antes de montar la manga, una vez que ya hemos hecho todo esto, que ya le marcamos los 8 en la manga y le marcamos los 8 en la sisa, y ya está listo eso para dibujar la manga. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes elaboren la segunda pinza del trazo. Esta pinza. ¿En qué consistía? En que uníamos esta pinza con el punto 8, porque esta es la piecita del costado, ¿verdad? Entonces yo quiero que la completemos antes de montar la manga. Ya les voy a indicar por qué. Entonces cogemos la regla con la parte curva de la regla y vamos a unir la manga. El punto 8 de la sisa con la pinza, con la parte curva de la regla, así. La hago con azul porque azul es todo lo que conforma la blusa. ¿Ya? Entonces, yo ya he dibujado, yo ya he unido, se lo hago así porque yo quiero que vean clarito que esta es la pieza del costado de la blusa, para que no haya confusión. Entonces la blusa está formada por la pieza número 1 y por la pieza número 2. Esta piecita es la que va a ir cortada por separado. Recuerden que aquí hay una pinza de costado. Esa pinza la tenemos que cerrar. Esa es la que yo cerré después de que habíamos cortado, ¿sí? Pero quería aclarárselo antes porque ayer que yo desarrollé, como que no sé si de pronto no estuve muy clara en la explicación. Entonces yo lo que quiero es hacerles recordar que aquí hay una pinza del costado y que en el rato que ya recortemos la pieza, esta pinza debemos cerrarla, porque esta pinza va cerrada, ¿ya? Es por eso que no les he hecho marcar todavía la manga, sino que les quería aclarar esto, ¿no? Entonces, les terminamos de trazar la pieza, identificamos que esta es la pieza, ¿no? Esta pinza luego va a ir cerrada y parte de esa pinza queda en la otro lado, en la otra pieza, porque esta vendría a ser la pieza número 1 del delantero, 1, y esta de aquí vendría a ser la pieza 2 del delantero, 1 y 2. Entonces hay una y dos piezas. Esta es la del costado y esta es la central, ¿ya? Y aquí nos sobra también un poquito de pinza. Entonces, como esto también debemos cerrar, esto se cierra, pero este valor yo lo voy a trasladar en cambio a esta pinza de acá. Recuerden que yo la corté, cerré aquí y esto se abrió, ¿ya? Solamente en el delantero vamos a cortar esta pinza central hasta abajo. La de la espalda no. La de la espalda, la pinza central no se la va a cortar hasta abajo, ¿ya? Esa se la va a confeccionar normal de acuerdo al tamaño que marquemos en la espalda. Bien, una vez que yo ya he aclarado esto, ustedes ya ven, han identificado las piezas. Entonces ahora sí voy a montar la manga. Aquí tengo mi manga. Como repito, ya le he marcado mi punto 8, que es importante. Este punto 8 es el que vale, ese punto es el que tiene que montar sobre el punto 8 de la blusa, ¿ya? Entonces si yo tengo mi manga aquí, yo cojo y la viro así, la viro y la voy a montar. La monto sobre mi punto 8 de la blusa. Aquí está mi punto 8, el picadito de la manga, y lo monto sobre el punto 8 de mi blusa. Aquí lo monto así, ¿ya? Lo monto. Una vez que yo lo he montado, yo les decía que tengo que procurar que la punta de la manga tope con la caída de hombro, ¿verdad? Tope. Y a veces sobra manga, eso no les importe si les sobre, porque recuerden que siempre la manga queda unos 3 centímetros más grandes que la sisa. Entonces eso no hay problema porque luego lo afinamos, ¿ya? Entonces yo lo monté, pero otro detallito que quería decirles era que esta puntita de la manga debe de quedar también desde el corte que le hicimos a la pieza, debe de quedar unos 2 centímetros de distancia,
¿ya? Entonces, esos 2 puntos van a ser ahora los principales, que a mí se me había pasado decirle. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cojo el puntito 8 de la manga, lo monto sobre el punto 8. Déjeme remarco aquí esta parte de aquí porque como que no se aprecia, ¿no? Déjenme un ratito remarco esto para que aprecien la forma de la manga, ¿sí? Para que lo puedan para que vean a qué me refiero, porque como está del otro lado, no está pintado. Entonces déjenme lo remarco los costados para que ustedes lo puedan apreciar. Bien, ya, ahí sí la pueden apreciar del otro lado, porque acá este es lo que había trazado la manga, pero yo en este caso me toca virarla. Entonces lo que he hecho es remarcar los filos para que ustedes puedan ver. Bien, continúo. Repito, cojo el punto 8 de la manga y lo monto sobre el punto 8 de la sisa, de la blusa, ¿ya? Y me percato de que la punta de la manga pegue con ¿cómo es? La caída de hombro. Pero tienen que tener cuidado de aquí, desde el corte que hicimos en la blusa, nos quede una distancia de unos 2 centímetros. Esta punta de la manga quede distante del corte de la blusa 2 centímetros. Entonces no importa, movemos nomás la manga hacia arriba. Yo le voy a medir 2 centímetros aquí, 2 centímetros es aquí, ¿ya? Y no importa, mientras esté 2 centímetros de distancia y montado sobre los 8 centímetros, acá no importa si monta un poquito más, no les importe que no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso, ¿no? Montamos sobre el punto 8 de la manga, sobre el punto 8 de la blusa. De aquí para acá, desde el corte de la piecita, le medimos 2 centímetros de distancia y los monto y hago que concuerden ahí, así, esa distancia. Y acá se va a montar un poquito más, no importa, no pasa nada. Aquí, en la línea de hombro, no pasa nada, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo montada la manga, entonces ahora sí vengo y yo la calco, la voy a dibujar. La voy a dibujar este cavadito de aquí, este cavadito aquí de la manga, ¿cómo es? El costado de la manga, el hilván y el largo de la manga. Hasta ahí voy a dibujar sobre la blusa. Entonces cojo nuevamente así, ahí, y voy a dibujar. Voy a remarcar para que no se nos mueva. Déjenme, voy a sujetar con un alfiler. Ustedes cogen y lo sujetan con un alfiler para que no se les vaya a mover. Entonces ahí sí tienen ustedes la libertad de poder remarcar. Entonces voy a calcar la manga sobre la blusa. Remarco todo eso y remarco aquí el cavado de la sisa, los 8 centímetros de distancia. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya he remarcado desde el cavado de la sisa, todo esto, el costado de la manga, el hilván y el largo de la manga, ahora sí retiro mi molde y ya va a quedar calcada mi manga, ¿sí? Aquí ya quedó calcada la manga. Aquí ya quedó calcada mi manga. Y miren esta parte que sobresalió, no importa si les sobresale, simplemente aquí lo afinamos, ¿no? Cogemos la parte curva de la regla y lo afinamos. Voy a coger la parte curva de la regla y lo afino, así, de esta forma. Ahí está lo que me está sobresaliendo. Cojo la regla así y uno esos 2 puntos así. Ahí está, y lo afino de esta forma, ¿sí? Ahí está. Entonces voy a hacer eso, cojo y lo afino.
Bien, una vez que me ha quedado afinado, ahí ya lo tengo, ¿no? ¿Sí? Aquí también de pronto ustedes identifican que este es el hilván, para que no se confundan, de pronto para que identifiquen la pieza, recuerdan que la manga tiene hilván aquí y hacen el mismo dibujo de la manga, ¿no? Ahí está. Ahora sí, ya está dibujado, ya está montado, está con una distancia desde el corte de la blusa hacia acá 2 centímetros y la manga montó en el mismo punto 8 de la blusa. Y así les va a quedar. Ok, ahora sí voy a hacer lo mismo, voy a repetir lo mismo con la espalda. Aquí tengo la espalda, ya, aquí tengo mi espalda, ya. Voy a hacer lo mismo. Lo primero que voy a hacer es trabajar el cavado de la sisa y le voy a poner igual medida que puse en el delantero. En una forma diagonal voy a medir 2,5 centímetros hacia afuera. 2,5 centímetros. ¿Ya? Marco 2,5 de una forma diagonal y hago mi curva. ¿Ya? Ahí está. Una vez que ya tengo hecho eso, también tengo que medirle 8 centímetros desde aquí, desde la costura hacia arriba, 8 centímetros. Mido 8 centímetros, me da aquí, ¿sí? Vuelven a medir los 8 centímetros de aquí para acá. Y ahí vamos a unir asimismo esta pinza. Los dos trazos, tanto delantero como espalda, hay que hacer el mismo procedimiento, igualito, no cambia en nada, solamente en los escotes cambia, ¿ya? Y recuerden que esta línea la unimos así con línea curva, ¿verdad? Y hacemos un pequeño ajuste en la espalda para que no nos quede bolsita, ¿no? Ya. Entonces nos va a quedar así. Una vez que ya está hecho eso, así mismo voy a tener la precaución de que la manga no se me pegue al corte, sino que me quede a una distancia de 2. Eso tenemos que tener mucha precaución. Y el punto 8 tiene que coincidir con el punto 8 de la manga. Entonces acá yo tengo mi manga. Esta es la parte posterior, ¿ya? Asimismo yo le he medido desde la costura del costado de la manga hacia acá, he medido asimismo 8 centímetros, ¿ya? 8. Entonces cojo y le hago un piquetito donde están los 8 centímetros en la manga, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo. Cojo y voy donde esté el piquetito, los 8, voy a montar sobre los 8 de la manga, de la blusa, perdón. Estos son los 8 de la blusa, estos son los 8 de la manga y lo monto sobre esto. Por eso mismo le hago el piquetito para yo ver que aquí está montado, ¿sí ven? Ahí está el piquetito y lo monto. El piquetito me sirve como guía. Ahí está montado, ¿ya? Y aquí abajo, acá abajo, muevo así a 2 centímetros, tengo que medir de aquí a acá 2 centímetros, ¿ya? Y lo muevo. Y si le queda más arriba no importa. Lo importante es que también pegue esto de acá, ¿no? ¿Ya? Aquí en esta manga de pronto sí va a quedar más espacio, porque recuerden que la parte posterior de la manga es más ancho aquí que en el delantero, porque recuerdan que en el delantero se le quita 1 centímetro, ¿verdad? Miren, ¿sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Recuerden que la manga de la espalda es más ancha que el delantero. Es por esa razón que acá de pronto no va a haber necesidad de tomar la precaución de los 2 centímetros, porque solito, por el mismo ancho de la manga, se abre más, ¿ya? Entonces, aquí en la espalda, lo que hago es montar el 8 de las mangas con el 8 de la blusa y pego la manga aquí en hombro. La pego,
así, ¿ya? Y una vez que está así, cojo, la pongo sobre la mesa, ¿no? Y solito, si yo lo pongo ahí, mire, solito quedó distante del corte. O sea que aquí no hay necesidad de considerar los 2 centímetros porque solito quedó abierto. La idea es que esta parte de la manga no quede pegado al corte porque si no se nos va a hacer difícil poner costura en el rato que hagamos el desarrollo. En el delantero sí, hay que tener precaución de medir porque como es más pequeña la manga aquí, como que se pega más al corte. En cambio en la espalda se ve que no hay necesidad de eso. Simplemente en la espalda vamos a unir el punto 8 y unimos con la línea de caída de hombro y marcamos el contorno de la manga. Entonces monté, lo pegué hacia la línea de caída de hombro, pegué y ahora lo voy a sujetar. Lo voy a sujetar para que no se me mueva y voy a hacer lo mismo. Voy a remarcar por el largo de la manga, por el ancho de la manga, por el costado de la manga, los remarco y en el cavado de la manga. ¿Ya? Y voy a marcar donde está el hilván para también remarcar el hilván. Entonces aquí yo ya he remarcado todo. Pegué la manga al filo de la línea de caída de hombro y monté sobre el punto 8 y remarqué todo el contorno hasta el cavado, hasta aquí. Una vez que ya remarqué, separo el molde, marco mi hilván para que ustedes sepan que eso es hilván, para que lo identifiquen la manga, ¿verdad? Aquí también la manga, recuerden que tiene costura, también lo dibujan si desea, para que ustedes tengan aquí, ¿no? Que también el posterior, recuerden que a mí me gusta marcar las costuras, siempre eso nos ayuda mucho para poder identificar las piezas cuando tenemos estos casos de desarrollos que son diferentes, ¿no? Miren, esta era mi manga, aquí está mi costura, está mi hilván. Entonces lo mismo podemos hacer en el rato de dibujarlo sobre la blusa, podemos también dejarlo dibujado para identificar cuál es la manga. Y aquí así mismo me quedo más grande, no importa, cojo y lo afino, ¿sí? Así mismo cojo la parte curva de la regla y lo voy a afinar.